Empezamos. Queríamos presentar una iniciativa que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario Aragonés con un tema que nos parece de una especial importancia para mucha gente, yo creo que para toda la población que habita más allá de lo que es el entorno próximo a la ciudad de Zaragoza, y es lo que tiene que ver con los helicópteros medicalizados. ¿Quién no conoce, fuera de lo que es el entorno de Zaragoza, quién no conoce a alguna persona que en un momento dado hayan tenido que llevarse con el helicóptero medicalizado a un hospital, más allá de actuaciones que tienen lugar en siniestros, accidentes de tráfico, accidentes deportivos, etcétera, etcétera? Y es que ya hace 17 años que el Gobierno de Aragón apostó por prestar un servicio a los ciudadanos, yo creo que sumamente interesante, y es que, dada la complejidad de nuestro territorio, nuestra orografía tan difícil y nuestra dispersión poblacional, lo que se vio es que en muchos casos de enfermedad, cuando es necesaria una atención urgente, era difícil garantizar a los ciudadanos que tuviesen una aproximada igualdad entre el medio rural y el medio urbano a la hora de ser atendidos por especialistas médicos o por un hospital donde haya ya determinados medios, con lo cual la opción más adecuada fue prestar este servicio de traslado de emergencias y sanitario, que son los helicópteros medicalizados. En la actualidad, desde entonces, viene habiendo un helicóptero con base en Teruel, y otro helicóptero actualmente está en el aeropuerto de Teruel, y otro helicóptero que actualmente está en la base militar de Zaragoza. Antes estaba en el aeropuerto de Zaragoza. Estos dos helicópteros, porque en Huesca cuentan con un helicóptero de condiciones similares por temas de rescate de montaña, pero estos dos helicópteros, con base en Zaragoza y con base en Teruel, vienen prestando servicio aproximadamente, hacen alrededor de 300 vuelos al año y actúan, pues, en muchos casos, cuando hay una enfermedad, como digo, que es necesaria una atención urgente especializada, y lo que hacen es un traslado primario y llevándolos al centro, al hospital de referencia. En otras ocasiones también trasladan enfermos entre hospitales de la comunidad autónoma, y en muchas ocasiones actúan en casos de, como he dicho, de siniestros, de accidentes, sean deportivos, de tráfico, etcétera, etcétera. El caso es que no tenemos el dato, pero sí podemos aventurarnos a decir que estos helicópteros han salvado muchas vidas en Aragón. Y ahora mismo estamos en la siguiente situación. Aproximadamente venían a costar estos helicópteros 1.200.000 euros, ciento y pico mil euros por helicóptero y año, con lo cual el servicio de los dos helicópteros eran 2.200.000 euros. En los últimos años, esta partida presupuestaria ha estado ubicada en la sección 26 y se costeaba por las comarcas, que es la sección 26, la de las comarcas, en el Fondo de Cohesión Comarcal. Un fondo de cohesión que inicialmente, en realidad, era para poner en marcha las comarcas y para corregir desequilibrios, pero tenía el dinero que fue en un principio para ese fin, ya no se fue necesitando, pero tenía también esta otra partida que era en capítulo 2 para este contrato de estos helicópteros medicalizados. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que en los actuales presupuestos esta partida ha desaparecido. Ha desaparecido la partida destinada a los helicópteros medicalizados que estaba en la sección 26 en el Fondo de Cohesión Comarcal. Preguntamos al consejero Guillén, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda para hablar de los presupuestos, porque nos preocupaba que hubiese desaparecido esta partida, y dando por hecho que en algún otro sitio estaría, porque es un servicio que nos parece tan esencial que, desde luego, nos parecería una temeridad cargárselo y no contar con la prestación del mismo en este ejercicio. Pero lo que nos preocupó más todavía fue la no respuesta por parte del consejero. Es decir, le preguntamos dónde está ese dinero, porque ha desaparecido, y dónde está ubicado, qué va a pasar con este servicio, y no nos contestó, lo cual nos preocupa más todavía. Y nos preocupa más cuando nos enteramos de que en el mes de mayo se agota la prórroga del contrato para la prestación de este servicio,
Con lo cual estamos pues, en un mes y poco, se acaba este contrato, no ha salido a contratación el nuevo y por tanto no sabemos qué va a pasar con este servicio y además no sabemos desde dónde se va a costear, si es que se pretende costear desde el Gobierno de Aragón, porque no hay una partida concreta destinada para este fin y no se nos ha respondido y no sabemos si en algún otro departamento, desde luego en Presidencia no, porque podría estar en Interior, pero en Interior no está, porque no ha aumentado 2 millones de euros como para que pudiese estar en una partida más general, con lo cual pues no sabemos qué puede haber pasado con ese dinero y las previsiones del Gobierno de Aragón. Nos preocupa enormemente y por eso hacemos esta iniciativa que, aunque coincide con el momento de tramitación presupuestaria, creemos que desde luego tiene una importancia y una relevancia tal este servicio y que preocuparía tanto a la gente la posibilidad de perder este servicio a su alcance que merece un pronunciamiento de estas Cortes de Aragón y por eso planteamos una proposición no de ley en la que decimos que las Cortes de Aragón valoran especialmente este servicio prestado por los helicópteros medicalizados, que durante 17 años ha sido una apuesta importante del Gobierno de Aragón en favor de las personas que viven más allá del entorno urbano metropolitano de la ciudad de Zaragoza y que ha salvado tantas vidas, por un lado, y por otro lado, le exigimos al Gobierno de Aragón que se comprometa con la continuidad y, en todo caso, con la mejora de este servicio y que garantice las partidas presupuestarias necesarias para el mismo, tanto en este ejercicio como en los sucesivos, porque nos parece, como digo, una cuestión esencial que ha ayudado a salvar a muchas personas y que, desde luego, es altamente valorado por todas las personas que, de alguna manera, ya digo, que o han sido atendidas o quien no conoce a una persona, un familiar, un amigo, un conocido que haya sido trasladado por este helicóptero, indudablemente está sumamente agradecido por esta apuesta del Gobierno de Aragón. ¿Alguna pregunta? ¿Perdona? Otro tema sobre las declaraciones de la consejera de Educación respecto a los autos judiciales, diciendo que constituye una especie de limitación y demás, como las valoras. Bueno, a mí lo que me parece es que la consejera de Educación ha tenido unas declaraciones bastante desacertadas, por no utilizar otro término, porque desde luego yo creo que el respeto a la justicia tiene que ser máximo, no solamente cuando la justicia opina lo que tú quieres que opine, sino en todos los casos. Y yo creo que en este sentido, como consejera que es, hay que hacerlo siempre desde cualquier posición, pero desde luego como consejera mucho más hay que tener un escrupuloso y exquisito respeto hacia lo que dice la justicia. Además, de todas maneras, si es que es algo que nosotros ya le advertimos, cuando ya se anunció esta decisión por parte del Gobierno de cerrar, de anular de no continuar con determinados conciertos y cerrar aulas, nosotros ya le dijimos porque nos estudiamos el tema y ya sabíamos que había sentencias que en otros sitios, sentencias del Constitucional, que ya estaban diciendo eso, con lo cual, bueno, estas medidas cautelares que van en ese sentido, que acabarán en sentencias parecidas muy probablemente. Entonces ya se lo advertimos y, por tanto, no creo que sea ninguna sorpresa. Con lo cual, yo creo que lo que tiene que hacer la consejera es rectificar, y se lo venimos diciendo, se lo hemos dicho varias veces. En esta cuestión, consejera, rectifique y no haga una política sectaria, y no haga una política de confrontación, y no haga una política de falta de respeto a parte de la población, que estamos hablando de que la tercera parte del alumnado es alumnado de centros concertados, que en educación, en otras cosas, es importante, pero desde luego en educación especialmente es importante que los responsables políticos que gestionen educación lo gestionen con amplitud de miras, respetando las diferentes ideologías, las diferentes maneras de pensar, y que hagan una educación, que promuevan una educación que satisfaga a toda la población, que sea plural y que cada persona pueda decidir a dónde quiere llevar a sus hijos dentro de las posibilidades que se nos ofrecen por los propios medios de los que se disponen. Pero en este caso, que se dispone de los medios, lo que hemos dicho siempre es: deje usted que la demanda de las familias sea la que evidencie qué aulas se necesitan y qué aulas no, sin más. Y si no, acabarán los tribunales y acabará mal, y así se está viendo. Con lo cual, pues si ya lo sabía, por lo menos lo que podría hacer es rectificar, pedir disculpas,
pedir disculpas a miles y miles de familias que están sumamente preocupadas y que han estado por el proceso de escolarización y no seguir adelante con esta política, yo creo que de chantaje de unos pocos al Gobierno, pero claro que pues unos harán chantaje, pero quienes ceden al chantaje pues forman parte también de esa política sectaria y de confrontación. ¿Alguna cosa más? Vale, muchas gracias.